Bien, muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a las clases de literatura. Nos corresponde en este caso la semana número 3. Bien, entonces vamos a comenzar, jóvenes. Si se me está escuchando, ya saben cuál es la dinámica, ya saben que también pueden abrir su micro, preguntar, va a ir avanzando. Conforme voy avanzando, ustedes también van a ir respondiendo sus preguntas para el caso. ¿Ya? A ver, voy a compartir diapositiva. A ver, ¿se está viendo la diapositiva, jóvenes? Revisar, por favor, si se ve la diapositiva. Sí, se puede visualizar. Sí, sí Mm, se puede ver. Ya, muchas gracias, jóvenes, por responder. Bien, entonces si se puede visualizar la diapositiva, comenzamos con la semana número 3. Nos corresponde, en este caso, dos etapas de la literatura universal, que es la edad moderna y la edad contemporánea. Bien, en la edad moderna desarrollamos algunas épocas y sus propias características dentro de los siglos que apuntan a esta edad moderna en la literatura y terminamos con Romeo y Julieta. Y en una segunda parte tenemos el llamado romanticismo con el autor Johann Wolfgang Goethe con las cuitas del joven Huerta. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar en lo largo de estas 2 horas de clase. Bien, ya. Pero antes de comenzar, jóvenes, esta literatura, nosotros vamos a ir a lo siguiente. A ver, la semana pasada estuvimos viendo nosotros la literatura antigua, hasta la Ilíada, estuvimos viendo la semana pasada, en la primera semana, todo lo que es literatura antigua, y la segunda semana estuvimos viendo todo lo que es teatro, terminamos con Grecia. Pero de la etapa antigua, jóvenes, a la moderna, que es lo que vamos a hacer, hay un lapso, hay una etapa. ¿Cómo se llama esa etapa, jóvenes, antes de desarrollar nosotros la edad moderna? ¿Cuál es esa etapa y qué característica tenía esa etapa? Porque de frente no es la edad moderna, hay una etapa muy importante en la literatura. ¿Cuál es? ¿La edad qué? El bar- Si hablamos de edades de la historia universal que se relacionan con la literatura, hay una etapa entre la edad antigua y la edad moderna. ¿Cuál es esa El etapa? Renacimiento. Ah, por ahí, Renacimiento me dice. Por acá Tamara me escribe Edad Media. Muy bien, apaga tu micro para que no se escuche interferencia. Muy bien. Por ahí alguien, siempre hay alguien que se recuerde, de ahí vienen las ideas. Muy bien, es la Edad Media y eso es cierto. La Edad Media, jóvenes, es la etapa entre la antigua y la moderna. Hay una etapa ahí que más o menos abarca jóvenes del siglo V al siglo XV aproximadamente, para pasar al Renacimiento, para la Edad Moderna. En esos años, toda Europa sufre una serie de cambios. Y un punto muy importante en esta Edad Media, y recuerden ustedes cuando vimos, o cuando se vio la primera parte en eso del estudio de los géneros, la Edad Media tenía características muy peculiares a nivel, pues, universal, como es el pensamiento religioso, la iglesia con su poder, ¿no? El pensamiento teocéntrico, porque en esos momentos, en esa Edad Media, todo lo que el hombre podía realizar o hacer estaba dado por un mandato divino, que era la iglesia católica. Y esa Edad Media tuvo mucho poder durante muchos siglos, miren, del siglo V antes de Cristo al siglo XV, después de Cristo, miren cuántos siglos han pasado, ¿no? Entonces, ese es el proceso de la Edad Media, donde han habido obras como Los Cantares de Gesta, donde también hemos mencionado a autores como Dante Alighieri, que están terminando la Edad Media, ¿no? Eso debo tenerlo claro para poder enlazar con la Edad Moderna. Entonces, en la Edad Media el pensamiento era religioso, la iglesia tenía mucho poder, ¿no? En esa etapa hay un desarrollo de muchos géneros literarios, como es el género narrativo con los cantares de gesta, también está el género lírico con las poesías, ¿no? Y algo del género dramático. Bien, jóvenes. Entonces ahora sí continuamos para poder enlazar lo que es la literatura en la edad moderna. Bien, luego de la edad media y el proceso de cambios que hay a nivel universal y también en la literatura, por ejemplo, esto de la edad moderna, jóvenes, es una etapa de la historia universal y que también se va a desarrollar con la literatura, ¿ya? O sea, hay historia, hay literatura. Entonces hay que tener en cuenta este detalle. Bien, entonces nos vamos aquí.
Ya todos mirando aquí, mirando las imágenes, porque cada imagen representa algo. Entonces, en la Edad Moderna, en la literatura universal, esta Edad Moderna pasa por una serie de etapas, movimientos, cambios que van a haber, ¿no? Y tenemos obviamente por siglos. En el siglo XVI aparece el llamado Renacimiento. Y ya que por ahí me acaban de decir sus compañeros, mis Renacimiento me decían, ¿no? Algo que venía recién en el siglo XVI. Luego el Barroco en el siglo XVII, ¿no? Y la Ilustración en el siglo XVIII. Estas tres etapas son las que abarcan toda la Edad Moderna. Ahora, cada una de estas etapas, así como en la Edad Media, tuvo el pensamiento religioso, pues en esta Edad Moderna, cada etapa tenía una razón de ser. En el Renacimiento, su mismo nombre dice renacer, ¿no? ¿Qué sucede? Se deja de lado, jóvenes, el pensamiento religioso, el pensamiento teocéntrico, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre comienza a renacer en arte y cultura, comienza a cambiar, no todo es por mandato divino, ¿no? En el siglo XVI, ¿qué sucede? Se descubre América. Al descubrir América, eso lo hizo el hombre, eso no fue por mandato divino, ¿no? Y muchas cosas que se van a dar en esta etapa, que lo vamos a mencionar. Entonces, por eso que aquí dice el pensamiento antropocentrismo. Luego viene, jóvenes, el barroco del siglo XVII, que también vamos a mencionar ahorita con algunas características, y es la complejidad formal. Y finalmente la ilustración con el tema del racionalismo. Entonces, en la Edad Moderna tengo tres etapas. Cada una de estas etapas, jóvenes, tiene su estudio, tienen obras, tienen autores, tienen ¿no? características propias de las épocas, ¿no? Una cosa está en el siglo XVI, otra en el siglo XVII y otra en el siglo XVIII. O sea, Europa va cambiando para mejor. En el camino vamos a ver nosotros lo que se desarrolla con las obras literarias. Bien, vamos a avanzar ahora y nos vamos específicamente a la Edad Moderna, específicamente aquí en el Renacimiento. ¿Qué sucede y qué aparece en el Renacimiento? Algunos datos también históricos que les voy a mencionar porque es parte de, ¿ya? A ver, espero que se esté viendo la diapositiva. Ya, Renacimiento. Ustedes tienen ahí siglo XVI. Entonces, el Renacimiento viene de la palabra renacer, es decir, renovar el ser, específicamente al hombre, ¿no? De ahí viene la palabra renacer. Este renacimiento, jóvenes, surge en Italia. Italia es la cuna del Renacimiento. Ahí nace, ¿sí? Esta etapa de la literatura que es propia, ¿no? De los italianos, pero que sin embargo, jóvenes, los españoles fueron los que llevaron al Renacimiento a su máximo esplendor. Si bien es cierto, nació en Italia, porque ya Dante Alighieri nos dejaba el camino para un renacer, pues los italianos lo dieron a conocer y los españoles la dieron a conocer a todo el mundo. España lo formalizó como parte de, ¿no? Porque más adelante cuando hagamos literatura española vamos a ver el siglo de oro español y ahí vamos a hablar otra vez del Renacimiento. Entonces, ese es el renacer, joven, la renovación del ser humano, ¿no? Este movimiento surge en Italia. Ya, aquí hay algunas características que se les ha puesto. Como dice, gran interés por la cultura de la antigüedad. Esa cultura de la antigüedad, ¿cuáles culturas son? A ver, ¿cuáles son dos culturas clásicas de la antigüedad? A ver quién lo escribe, quién lo dice. ¿Cuáles son esas dos culturas donde la literatura la tiene como modelo universal? ¿Cuáles son esos países jóvenes? A ver, ¿quién me dice? Grecia 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 y y y Roma. Roma. Y Roma, muy bien. Eso tienes que saber muy bien, griegos y latinos, por ahí en escrito, Grecia y Roma, griegos y romanos, muy bien. Griegos y romanos hay que agregarles. ¿Por qué tienes que saber? Porque vamos a ver que en algunos movimientos literarios, en este caso en el Renacimiento, hay un interés por esa cultura. Porque recuerden que en Grecia, ¿qué había? Hubo el teatro, tuvieron poesía, tuvieron un desarrollo en el arte. Entonces los países cercanos de su interés van a tomar como modelo, ¿no? A la cultura griega, por primer punto. Por eso dice cultura clásica, ¿no? Bien. Ese es con respecto a esta parte de la influencia de la cultura griega. ¿Qué más? Otro cambio que sucede o que pasa en esta etapa, ¿sí? De la literatura del Renacimiento es el llamado humanismo, ¿no? Que justamente, ¿sí? Va a buscar cambios en la literatura.
y su mismo término dice humanismo. Va a buscar que en la literatura antigua las respuestas propiamente de su época, es decir, se va a centrar en el pensamiento humano. El humanismo es un movimiento que surge en Italia y que busca, ¿no? Busca cambios en la literatura, que ya el centro del conocimiento y el pensamiento no sea solamente, ¿no?, el aspecto religioso, sino que se centre en el pensamiento humano. Por eso se llama antropocentrismo, que el pensamiento aquí tiene que ser un pensamiento ya no religioso, sino propiamente del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre que había descubierto jóvenes, había descubierto América. Qué había más inventado el hombre? El hombre había inventado la imprenta. Y si hay una imprenta, pues ahora se podían ya publicar los libros. Entonces, hay un desarrollo de esta parte, ¿no?, de la literatura. No es que así nomás aparece, es que no. Entonces, esta parte es muy importante porque este renacimiento hace que la presencia del hombre sea importante y que todo gire alrededor de él. Por eso se llama antropocentrismo. Bien, ese es con respecto, jóvenes, al llamado renacimiento. El florecimiento de la vida cultural y la renovación de la literatura. O sea, y no solamente, jóvenes, es esto en la literatura, también tenemos el arte, de ahí viene la Gioconda, de ahí viene la efigie de Miguel, viene este ventrículo, ¿no? Entonces, todos estos avances propiamente se van a dar en esta etapa, de ahí a su importancia. Bien, ahora continuamos, ¿no?, con algunos representantes que se menciona por ahí también, que es parte de la información que ustedes tienen, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, que es un poeta holandés, y que se caracteriza por presentarnos, ¿no?, una obra, ¿no?, como es llamada El elogio de la locura. Es una obra que hace en el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, es una obra que se hace una crítica a la sociedad religiosa de aquel entonces. Por eso se llama El elogio de la locura, porque algunos consideraban que el aspecto religioso de la iglesia pues ya había pasado de moda, ¿no? Por eso dice elogio de la locura, porque sin embargo algunos todavía seguían hablando de ella. Bien, entonces, así como Erasmo de Rotterdam, ustedes tienen separata, la separata de esta semana, tienen también ahí algunos autores más, como es Michel de la Montaigne, ¿no? En el caso de los franceses, por lo general, su aporte en esa etapa tiene que ver mucho con el uso de las enciclopedias y con los grandes discursos. Con eso tiene que ver, ¿no?, el aporte de los franceses en esta etapa de la literatura. Por ahí también tenemos a Luis de Camões, otro gran poeta, a Tomás Moro con Utopía, y Gargantúa y Pantagruel en portugués que está. Bien, jóvenes, esta es la primera parte del llamado Renacimiento universal. Entonces me centro que en el Renacimiento el pensamiento era un pensamiento humanista, el centro del conocimiento y de la cultura era el hombre. Vamos a avanzar. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Todo está claro? Ya, continuamos. Bien, otra de las etapas, jóvenes, ustedes tienen ahí, ya hemos hablado todo, que pasa en la literatura moderna, es el barroco del siglo XVII. Ahí también ustedes tienen el barroco del siglo XVII. Bien, vean estas imágenes, jóvenes, sobre todo esta imagen de la iglesia, una iglesia peruana, su decorado. ¿En qué consiste el barroco? Justamente tiene que ver con el arte. Pero como les digo, el arte no solamente es literatura, es también esta parte. Y en ese arte, ¿sí?, que está acá, no es un arte plano, no es un arte lineal, es un arte que está llena de adornos. Cada columna tiene un adorno, cada columna. Entonces, como lo que busca el barroco es justamente mostrar ese arte complejo que tiene, ¿no? Y en esos tiempos, una de las cosas artísticas eran las iglesias, las pinturas, ¿no?, con el arte barroco. Bien, el barroco del siglo XVII. ¿Qué sucede, jóvenes, en Europa en aquellos tiempos? Después del llamado Renacimiento, que es todo un cambio en la sociedad, viene la etapa del barroco. Una etapa que está caracterizada, pues, ¿no?, por su estilo en el arte, específicamente, el estilo. Por eso acá dice complejidad formal. Los poetas tenían que mantener una costumbre muy formal,
Por ejemplo, en la poesía tenían que tener en cuenta el conteo de sílabas, la métrica, cuántas sílabas hay, ¿no? Por ejemplo, ahí es un estilo muy formal, sigue parámetros propios de la literatura. Luego tenemos otra complejidad formal, por ejemplo, es el estilo recargado. Todo texto literario o narrativo abarca muchos elementos importantes, como son el cuento, las leyendas, ¿no? Que es parte, ¿cómo se dice?, del género. Ahora, este género, estos géneros van a utilizar recursos, como ya lo hemos visto anteriormente, como es el estilo recargado de las figuras literarias. Y el barroco, por lo general, utiliza dos, como es la metáfora y el hiperbolo. Son figuras importantes, son figuras, no son las únicas, pero son las más importantes propias del barroco del siglo XVII. Y sobre todo esto, jóvenes, se da mucho en España. Esto se da en España, porque los españoles fueron bastante formales en su literatura, cosa que hoy en día no, ¿no? Bien. Otra característica que debo considerar es con respecto a una característica que tiene que ver justamente cuando dice, el hombre es considerado un ser inconstante y de vida pasajera. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque recuerden todo lo que hizo la iglesia porque la gente cree en un solo Dios, la gente ama a Dios, y todo esto le llevó siglos a los católicos, años. Pero siempre había gente por ahí que no estaba de acuerdo con la iglesia católica, que la iglesia católica, pues para ellos, ¿no? Era parte de su contexto cultural, pero no era lo primordial como se vio en la Edad Media, ¿no? Ese es en este caso, ¿no? Que estamos viendo como parte del proceso de las características del barroco. ¿Qué más? ¿No? Entonces, cuando hay esa serie de cambios, entonces por eso que acá dice, ¿no? El hombre es considerado un ser inconstante y la vida es pasajera. Todo está en constante cambio, hasta la propia vida, ¿no? Hasta la propia vida pasa por una serie de cambios. Entonces, eso es otra característica del barroco, ¿no? El hombre es considerado un ser inconstante y de vida pasajera. Estamos aquí hoy día y mañana ya no estamos. Nuestra vida puede acabar rapidísimo. No sabemos qué nos va a pasar. Ese concepto la gente ya lo tenía claro en el siglo XVI. Ya notaba la diferencia, ¿no? Como acá dice, ser es un hombre consciente y inconstante de una vida pasajera, ¿no? Porque estamos en la vida no para ser eternos, sino para tener un momento, un lapso, para reflexionar, algunos con la muerte y otros vivir un poco más, pero todos vamos a llegar a lo mismo, que es la muerte. Entonces, ahí ya lo tiene claro, ¿no? O sea, esta parte de las características. ¿Qué más? Este es en el barroco. Hemos puesto posee gran complejidad. Bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer ahí? Obras como La Vida y Sueño de Miguel de Cervantes Saavedra, El Paraíso Perdido de Milton, son obras conocidas e importantes de la literatura barroco del siglo XVII. Ya está. Luego dice, en la siguiente diapositiva, a la ilustración. Vamos a ver los autores destacados de esta literatura, porque tenemos que hablar siempre de autores. Entonces, antes de la ilustración está el barroco. Entonces, en el caso del barroco, nosotros vamos a encontrar, según también su separata, a grandes representantes, tanto del corte español como universal, pero mayormente son acá españoles, ¿ya? Es el autor Luis de Góngora y Argote, es el autor Pedro Calderón de la Barca, con la obra La Vida y Sueño, y Don Quijote de la Mancha, ¿no? Novela caballeresca. Estas tres novelas jóvenes, sí, que son las más importantes en esta literatura barroca y son españolas, ¿no? Abarcan justamente las características del barroco en sí, porque están cargadas de elementos mitológicos, el aspecto formal, ¿no? Que pueda tener cada una de estas obras. Ahí lo tienen ustedes como ejemplos. Bien, ya, siguiente. Bien, siempre por qué les han puesto el periodo de ilustración. ¿Ya? A ver, entonces vamos a seguir avanzando.
Entonces, así terminamos nosotros jóvenes la edad del Renacimiento y el barroco. Pero esta es una de las etapas jóvenes que para españoles, por ejemplo, le van a llamar siglo de oro español. Los españoles le llaman siglo de oro. Mientras que para otros países, sí, solamente queda como Renacimiento y barroco, ¿ya? España es el que ordena, pues, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su situación, alguno de estos casos. Bien, antes de ir a la obra de William Shakespeare, vamos a ver algo también de la ilustración, que ustedes tienen a continuación ahí. La ilustración es del siglo XVIII, del siglo XVIII. Entonces, aquí que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay una peculiaridad, que el sistema francés se quiere imponer con el sistema, ¿no? A nivel, como se dice, general, para todos. Por eso que aquí vamos a ver en esta imagen, estamos proyectando en esta imagen, a puros franceses, porque mayormente en la época usaban los, estamos hablando del siglo XVIII. Gracias a los franceses, nosotros tenemos una nueva forma de ver, ¿no? En las diferentes etapas y que están relacionados, ¿no? A las obras. Entonces, por ejemplo, esta ilustración se llama el siglo de las luces, así se llama a nivel universal. En ese siglo de las luces va a destacar, pues obviamente, todo lo que concierna a temas, ¿sí? Que tengan que ver con el despertar del conocimiento y la razón, ¿no? El conocimiento y la razón que pues definitivamente cobran un papel muy importante en esta etapa, porque estamos hablando del siglo XVIII, ya no estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, sino en la etapa de la modernidad, ¿no? Aparece el llamado siglo de las luces, y aquí tenemos a los grandes enciclopedistas franceses, mayores, todos con sus peluquines, ¿no? Dando una muestra, pues, de lo que Francia pudo hacer en aquellos tiempos. Bien, jóvenes, se dominó el siglo de las luces, se da el racionalismo, como dice ahí, y el progreso de manera general, porque todo va a uno solo, ¿no? El racionalismo, ¿qué quiere decir? Que volvemos otra vez, ¿no? A poner en autos que muchas veces, ¿no? En este caso, la sociedad se dejaba llevar por el proceso de la razón. La gente no vivía de sentimientos, la gente vivía de las cosas reales, racionales, ¿no? Si alguien no te puede responder todo, bueno, llego a mi casa, ¿no? Y trato de esforzarme y hacer, como se dice, la mitad de ello, ¿no? Y completar mi razonamiento. Antes, todos esos razonamientos estaban demandados por el poder religioso. Y muchas veces el hombre, ¿no? Académicamente, pues podía hacer muchas más cosas, mucho conocimiento. Es así como aparecen en la llamada enciclopedia, el saber de todo lo que la sociedad de aquel entonces debería saber. Todos los conocimientos se reunían en la llamada enciclopedia. Esa enciclopedia estuvo liderado por los franceses. Ahí tenías temas que están relacionados a lo que es ciencias, letras, matemáticas, normas, todo estaba ahí. Y la gente pues se inculcaba leyendo este libro llamado Enciclopedia. Bien, apego, por eso acá dice, de la ciencia y la filosofía. Entonces, a ver, los poetas se van a pegar mucho más a esto. Bien, en representantes de la ilustración del siglo XVIII tenemos que ver lo siguiente. Aparece Jacques, Rousseau, ¿no? Autores que van a marcar justamente esta etapa de la ilustración, que son muy conocidos en el campo de la filosofía. Ahí son conocidos ellos, Montesquieu, Rousseau, ¿no? Diderot también, por ejemplo, Diderot es otro de los personajes. Todos ellos son personajes de científicos, gente importante de la ciencia, cultura francesa. Y que luego este siglo de las luces va a llegar a muchos países y también llega a España. En España, esta ilustración, este siglo de las luces, se va a llamar neoclasicismo. Un nuevo clasicismo de lo que tienen ustedes, ¿no? Acerca de la cultura clásica, y neo, que es el espacio nuevo. Entonces tenemos un neoclasicismo, donde vamos a retomar de una u otra forma el pensamiento de los griegos y latinos, ¿no? Vamos a retomar eso, cómo vivían los griegos, cómo vivían los, ¿no? Y a qué se dedicaban, ¿no? Cuál era su proceso. Entonces todo eso se desarrolla en esta etapa del siglo XVIII llamado siglos de la luz, dentro de la edad moderna. Bien, pues hasta ahí, jóvenes, preguntas, dudas. Bien,
para pasar ya a una de las primeras obras. Entonces, ustedes tienen ahí en su separata información pertinente para este caso, ¿ya? Para este caso. Recuerden que cada explicación, cada diapositiva tiene pues siempre que reflejarse en alguna de las preguntas que se les ha puesto a continuación, ¿ya? Entonces, el neoclasicismo, que lo vamos a mencionar cuando hablamos de romanticismo, debes tenerlo claro, ¿no? Que es un movimiento interno que se va a dar y luego que se va a hacer, pues, se va a propagar por toda Europa, ¿no? Y, inclusive podemos decir que llega hasta América, ¿no? Este gran desarrollo, bueno, a lo largo de los años, ¿no? Bien. Ya, continuamos. Entonces, luego de la Edad Moderna del siglo XVIII, ahora sí nos vamos y regresamos a, a esta etapa propia del Renacimiento y el Barroco, que es al gran autor inglés William Shakespeare, con la obra Romeo y Julieta. Bien, entonces vamos a ver ahí. Bien. Ustedes con sus separatas jóvenes y luego ya. A ver, entonces, ¿qué debemos que saber de él así de manera general? Algunos datos precisos acerca de su vida general y algunas características importantes, como ustedes lo ven aquí, con respecto a su obra. Entonces, vamos a ver que William Shakespeare es considerado uno de los grandes genios de la literatura universal, porque a pesar de no haber recibido de repente una educación, porque a lo mucho recibió la educación primaria, propio de la época, ¿sí? Entonces, él no recibió una educación esmerada, pero por su literatura y por el desarrollo que nos ha dejado en sus obras, específicamente en el desarrollo del teatro, nosotros vamos a decir, pues, que es un hombre que aprendió prácticamente, se dice, autodidacta. Él bastante joven, a la edad de 18 años, él se casó, tuvo una familia, y propio también, como le digo, de la época, casarse bastante joven, tuvo que emigrar, dejar su pueblo, porque él nació en Stamford Arbor, Inglaterra, se mudó a Londres. Y aquí en Londres van a ser prácticamente parte de su producción literaria. Él empieza así, en las calles, limpiando los teatros, llevando a su familia consigo, buscando trabajos en el teatro, porque esto del teatro a él le gustaba desde muy joven. Pero poco a poco fue entrando a lo que es el teatro y fue inclusive, aparte de ser una persona que limpiaba las afueras del teatro, llegó a entrar hasta el teatro. Llegó a ser personaje de algunas obras, ser la persona que llevaba ¿no? En el vestuario y todo, y eso lo involucraba cada día más, porque a él le gustaba escribir. Y entonces es así como nace esa vocación en la literatura y poco a poco llegó a ser autor de muchas obras, actor también, llegó a representar obras ¿no? en lo que es el teatro. Y esto generaba en la época pues una serie de, ¿cómo se dice? Que la población, ¿no? Pueda asistir al teatro porque llamaba mucho la atención. La gente se evocaba a esto, ¿no? A lo que era el teatro y asistía, ¿no? Al teatro. Es así como Shakespeare se va a hacer conocido cuando uno de los reyes que en la época gobernaban, que es Ricardo III, lo va a invitar a su palacio para que William vaya y lleve sus obras al palacio. Porque en esa época, pues, los reyes solo se divertían con los bufones. Pero en este caso, William Shakespeare lleva sus obras al teatro, perdón, al palacio. Porque el rey quería que las obras lo hagan, como tenía tanta acogida en los teatros, ahora lo invitan al palacio. Y a partir de ahí podemos nosotros decir que William Shakespeare se hace conocido a nivel, pues, de todo lo que es Londres, ¿no? Bien, esto es con respecto más o menos para que tengan la idea quién fue el personaje, ¿no? Y cómo nacen parte de sus producciones también. Tiene dos características importantes. Se considera una figura, dice, de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Y eso es muy cierto porque más o menos ubíquense ustedes jóvenes a ver, más o menos nos ubicamos nosotros en la edad, en el Renacimiento y el Barroco, ¿no? 1500 y 1600. Es un periodo, es un lapso, porque él inicia siendo un poeta renacentista, con sus primeros versos, como son las poesías que ustedes tienen ahí,
género lírico, Venus y Adonis, que son poemas breves, algunos sonetos. O sea, empieza como una literatura, pues, cargada de un renacer de la cultura clásica. Y ya cuando nos presenta sus primeras piezas teatrales, ¿no? Como son las tragedias, comedias y luego los dramas, ya su estilo se vuelve complejo. Complejo, ¿por qué? Porque definitivamente, pues, con sus tragedias, ¿no? Que él nos va a presentar, tiene 5 tragedias importantes que prácticamente han cambiado la perspectiva, ¿no? De lo que era el teatro en aquella época, siguiendo los modelos griegos, ¿no? Cada pieza teatral tiene una razón, tiene un mensaje que hace ver a la sociedad la situación que se vivía en aquella época. William Shakespeare se lo considera, jóvenes, un autor y también un recreador de obras. Porque si bien es cierto, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, son obras, ¿sí? Que obviamente él las va a presentar en teatro, pero que su contenido son obras que van a tener un pasado en leyendas inglesas. O sea, los amores de dos jóvenes que se enamoran, de dos familias rivales, eran una moda en aquella época. Lo que él hace es llevar esta leyenda, esta tradición al teatro en sí y darle este título de Romeo y Julieta en su contexto moderno. Dice que estas historias eran pues parte de las tradiciones inglesas que habían en la época. Y lo que hace él es prácticamente recrearlas, llevarlas al teatro, dándole ese contexto que nosotros conocemos. Porque de cada una de estas obras hay un mensaje, ¿no? En este caso, Romeo y Julieta, que es la pasión y el amor que viven los jóvenes, ¿no? Si hablamos de Hamlet, por ejemplo, es la duda, ¿no? De saber quién mató al padre y buscar qué pasó, ¿no? Entonces, cada una de las obras que tiene este autor tiene esa razón, ¿no? Entonces es una figura que comienza en el Renacimiento y termina con el Barroco. Bien, y de ahí viene la complejidad con las tragedias. Con respecto a los dramas históricos que ustedes tienen en sus separatas jóvenes, que es Ricardo III y Enrique IV, son obras, recuerden que yo les dije que él fue invitado al palacio. Una vez que los reyes, ¿no? En la época que él vivió, veían sus obras, se quedaban maravillados. Y le dijeron al autor que así como él cree estas historias, ¿por qué no hace una pieza teatral de la vida de ellos? O sea, de la vida de sus reyes de aquel momento. Entonces, por eso que lo que hace William Shakespeare es crear dramas históricos. De ahí viene el tema de dramas históricos, porque él crea lo que es Ricardo III, Ricardo IV, Enrique IV y Enrique V, que son los reyes que vivieron en la época de William Shakespeare, ¿no? Y de ahí la presentación de estos dramas, ¿no? Por eso que si uno lee Ricardo III, va a recordar cómo fue este rey en aquella época, porque eso es lo que querían los reyes, ¿no? Que los recordaran en el transcurso de los años. Bien, jóvenes, ahora sí nos vamos a ir a la obra y analizar la obra, Romeo y Julieta. Jóvenes, hasta ahí todo está claro. ¿Alguna duda? Estoy avanzando lento, dando alguna información más para que ustedes puedan tener claro, ¿no? Y conocer al autor, sobre todo, ¿no? Con sus diversas características. ¿Todos hasta ahí está claro, jóvenes? Bien, ahora sí nos vamos a lo que corresponde al análisis de Romeo y Julieta. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Todo está claro? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe, todo está claro. Ya, a ver, por favor, respondan. Sí, listo. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a analizar Romeo y Julieta, una obra clásica, ¿no? Romeo y Julieta ha llegado hasta la ópera, teatro, cine, televisión, de todo. Y tiene diversas versiones, diversas. Obviamente siempre manteniendo la esencia de la obra original. Pero esta historia de amores de dos jóvenes, ¿no? Es una obra clásica, como se dice. Bien, esta obra pertenece al género dramático. Estamos hablando de teatro, género dramático, especie tragedia. Está dividida en 5 actos, propio de la época, porque recuerden que los autores de la época seguían los modelos clásicos, ¿no? Y en este caso, esta obra va a estar dividida en 5 actos. Un poco extensa, no, sino que es breve, sino por los espacios y las situaciones que va a conllevar ello. Ya. Luego, el estilo, una característica importante en Romeo y Julieta, es la abundancia de metáforas. Ustedes saben que la metáfora, pues, que es la sustitución de una palabra por otra. Y esto lo hace justamente Romeo, ¿no? Romeo y Julieta, cuando ellos se enamoran, ellos utilizan, ¿no? Al momento de expresarse,
no es directo decir, ah, tú eres bella, ¿no? Sino comienza a comparar con elementos propiamente de la naturaleza, elementos propiamente que reemplacen, ¿sí?, una palabra por otra. Por ejemplo, dice, eh, no es mi mano, ni mi pie, ni mi brazo, ni mi rostro, ni parte alguna que pertenezca al hombre, o sea otro hombre, que hay en un hombre. Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume como cualquier otra denominación. Igual Romeo, aunque Romeo no se llamara. Entonces, todas las partes que Romeo declara a Julieta están elevadas en metáforas, en los reemplazos que él va a hacer. ¿No? Es una característica muy importante que ha sido muchas veces preguntas ahora de los exámenes, ¿no? A veces te ponen un fragmento de Romeo y Julieta y te ponen ¿no?, qué tipo de estilo, característica abundan, es decir, las metáforas, ¿no? Y tú vas a tener que ubicar ahí la metáfora, ¿no? Cuando te piden o te indican, ¿ya? Otra característica es que combina el verso y la prosa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que las obras literarias, en el caso de teatro, tienen diálogos, ¿no? En el caso de Romeo y Julieta hay algunos diálogos que son cortos y otros diálogos que son extensos y ya que parecen prosa, ¿no? Porque hay momentos que Romeo habla y parece una hoja, parece una gran cantidad, pues, parece que si fuera una parte de un fragmento de un cuento, porque es bastante extenso, como hay otras que solamente son diálogos cortos. Entonces, por eso que se combinan ambos, ¿ya? Ambos. Bien, acá tenemos un bosquejo antes de ir al argumento de lo que es los personajes de Romeo y Julieta, más o menos para que tengan la idea antes de comenzar el argumento. Bien, entonces tenemos a Romeo Montesco y a Julieta Capuleto, ¿ya? Ambos, sí, se van a enamorar, ellos son jóvenes y van a vivir una pasión. La persona que se encargaba, ¿no?, y que aconsejaba y que muchas veces sabía de los amoríos de estos jóvenes era Fray Lorenzo, ¿no? Fray Lorenzo, que era un sacerdote que era muy allegado por ambas familias, tanto Montesco como Capuleto. Sobre todo Romeo, que siempre ves, era un jovencito muy enamoradizo y siempre pues les contaba sus cosas a Fray Lorenzo. Por un lado, Julieta era una jovencita muy bella y que por primera vez se presentaba en sociedad, ¿no? Entonces, como que por ahí estos jóvenes todavía son muy inexpertos, ¿no?, en el amor. Pero una vez que encuentran el amor, lo van a vivir, pues, ¿no? Lo van a vivir, ¿no? Entonces, por el otro lado tenemos otros personajes como Mercurio, ¿no?, que es familia de Romeo, Tebaldo, que es primo de Julieta, ¿no?, y que pertenece a los Capuletos. ¿Qué más antes de comenzar? Estas rivalidades de ambas familias generó pues rencillas políticas, sociales, a lo largo de los años en el pueblo de Verona. Estas luchas por el poder eran tantos que las familias paraban peleándose, siempre, ¿no? Familia de los Capuleto con los Montescos. Esta situación, jóvenes, hizo después de que las familias no solo peleaban y quedaba ahí, sino que también había afectado a toda la ciudad de Verona, ¿no? A toda la ciudad de Verona, inclusive llegando oídos al príncipe de Verona, porque un día, ¿no?, llegaron a los extremos que los criados de Capuleto y los criados de los Montesco a veces se encontraban en los mercadillos comprando para sus familias. Una vez que ellos, los criados, se veían y por cualquier situación comenzaban a discutir y eran criados, ¿ah? O sea, no era familia cercana. Y esto generó pues que se haga alborotos, situaciones, caos en el pueblo. Y todo por los Montescos y Capuleto. Entonces un día el príncipe de Verona se molestó mucho y dijo, hasta aquí nomás, que ya las familias no pueden seguir peleando porque está alterando el orden en la ciudad de Verona. Entonces prohibió las peleas. Así que nadie se podía pelear ya, ¿no? Y tenía que mantenerse las familias obviamente separadas, ¿ya? Entonces, cuando vamos a contar el argumento, vamos a mencionar algunos de estos hechos. Bien, jóvenes, esos son para que ustedes tengan más o menos los personajes y la situación al momento que yo narre el argumento, ¿ya? Bien, comenzamos entonces. Bien, jóvenes, la historia se inicia en la ciudad de Verona. Vamos al acto número 1. Entonces, esta es una obra que a veces de repente no vamos a encontrar una explicación de cómo tan rápido dos jóvenes se enamoran mirándose a primera vista, pero aquí en la obra pasa. De repente en la realidad no, pero en la obra sí, ¿no? Y por eso que a veces decimos, ah, no, qué cursi, claro, pero es parte del momento, de la situación. Porque en la época también hay que recordar, jóvenes, que en la época los jóvenes, estamos hablando de inicio del Renacimiento, siglo XVI,
no se podían enamorar así nomás como hoy en día. Yo me enamoro, me gusta este chico, estoy con él, salgo y mis padres piden permiso y listo. Y algunos ni piden permiso, ¿no? Porque ese es el siglo XXI. Pero en esas épocas los jóvenes no podían enamorarse libremente. Los padres concertaban los matrimonios, los padres buscaban esas uniones. La gente no se casaba por amor, sino por conveniencia, por acuerdos. Y eso pasaba en toda Europa, era parte de. Entonces, así vamos a tener ese contexto en que se vive esta historia. En el acto 1 se van a encontrar, y justamente por ahí tienen ustedes una preguntita de eso, en las preguntas, ¿no? De Benvolio, creo que dice por ahí, estaba revisando, que vamos a ver, ¿no? Entonces, bien, eh, inicia, ¿no? Romeo se encontraba con algunos amigos montescos, ¿no? En las afueras de la ciudad de Verona, ahí conversando, charlando, ¿no? Conversando cosas cotidianas de ellos. Entonces, eh, llega un criado de los Capuletos, por ahí, buscando y entregando invitaciones para la fiesta de presentación de Julieta en sociedad, ¿no? La señorita Julieta Capuleto. Más o menos la presentación es como decir los 15 años hoy en día, ¿no? Entonces Julieta iba a ser presentada en sociedad para que un pretendiente la corteje y luego se case. Era la costumbre. Esto suele pasar en aquellas épocas entre los 12 y 14 años, porque ya a los 15 años estaban casadas, ¿no? Aproximadamente, es un aproximado. Entonces, cuando ven a este criado, los jóvenes se acercan y le dicen quién es y qué estaba repartiendo, ¿no? Entonces, este jovencito, bueno, le dice de que están llevando invitaciones para la presentación de Julieta en sociedad y por eso que estaba por ahí y él preguntaba algunas direcciones, algunas calles. Entonces, Romeo ¿no? Dice, ah, ya, qué bueno. Lee la invitación y lo distrae pues al joven, al mensajero, porque Romeo lo que había pensado era aprovechar ese momento que, de esa fiesta para poder conocer no a Julieta, sino a la prima de Julieta llamada Rosalina. Rosalina es la prima de Julieta y que Romeo ya la había visto y que le gustaba, ¿no? Entonces sus amigos le decían, ¿cómo te va a gustar una Capuleto si tú sabes pues que no puedes estar con ella porque por las rivalidades? Pero él decía, no, que así es el amor y que él la había visto a Rosalina y quería pues cortejarla. Y esta fiesta era el momento para que él pueda asistir, ¿no? A esa fiesta. Y él y sus amigos decían, pero ¿cómo vamos a asistir si somos Capuleto? Entonces, no, él le dice, hay muchas formas, además es una fiesta y podemos ir con antifaz. Y es por eso que los jóvenes, Romeo y sus amigos, se van a ir a la fiesta de los Capuleto, ¿no? Para poder ingresar, obviamente, ellos tienen pues un antifaz para no ser reconocidos y las invitaciones que engañaron al mensajero. Y de esa forma ellos llegan a la fiesta de los Capuleto, ¿no? A la presentación de Julieta. Romeo ingresa con los amigos, se ponen a un costado de una esquina, hay bastante gente, ¿no? Gente importante de la ciudad de Verona, el príncipe de Verona, el conde de París y muchos más, ¿no? Y entonces, bueno, Romeo lo que está haciendo, le dice a sus amigos, bueno, voy a ir a buscar por ahí a Rosalina, ¿no? Él quería cortejarla y se va por ahí a buscar. Rosalina se encontraba en ese momento con un grupo de amigas al otro lado de la sala, esperando que Julieta baje, y se encontraba conversando, pero a ella no le interesaba ningún hombre porque ella había decidido ser religiosa. Obviamente Romeo no sabía, ¿no? Pero ella quería ser religiosa y no le interesaba estar con un hombre. Por eso que Romeo por ahí se acercaba, trataba de buscarla para hablar. Por otro lado, los jóvenes que se quedaron ahí, como Mercurio, Benvolio, en ese grupo, van a ser reconocidos por Tebaldo, quien es el primo de Julieta, ¿no? Entonces, Tebaldo va a reconocer y le dice al padre de Julieta, tío, le dice, hay un grupo de jóvenes ahí que por sus características son montescos y hay que sacarlos, porque no pueden estar acá, se han infiltrado. Y Tebaldo es muy, ¿no? Una persona muy vehemente, ¿no? Que quiere hacer las cosas. El tío le dice, un momentito, le dice, ahorita va a descender Julieta y no podemos hacer pleitos aquí, porque recuerda que aquí está el príncipe de Verona y ya nos ha prohibido. Y él dice, no, pero tío, que tenemos que sacarlos, hay infiltrados. O sea, Tebaldo quería ir a pelear, a discutir, pero su tío lo detiene. Y Tebaldo queda con esa rencilla, ¿no? Con esa cólera. Entonces, cuando Romeo está buscando en la sala de la fiesta a Rosalina,
En ese momento se pone pues un fondo musical y aparece Julieta, ¿no? Viene, baja de un segundo piso y el padre pues no la presenta en sociedad. Todo el mundo queda maravillado porque Julieta era muy hermosa. Y Romeo, que se encontraba detrás, ¿no?, de Rosalina, mira a Julieta y se enamora de ella a primera vista. Se enamora de ella a primera vista. Entonces, esto cambia, ¿no?, su expectativa de lo que él iba a hacer con Rosalina. Ya, ahora sí se olvida y se va a mirar a Julieta, ¿no? Y Julieta es presentada en sociedad, el conde París la comienza a observar, comienzan a mirar que está muy hermosa, a querer cortejarla a mucha gente importante, y Romeo pues trata de buscarla, ¿no? Y se infiltra entre la gente ahí, ¿no? Y ahí ya estamos comenzando el acto número 2. Bien, jóvenes. Entonces, en el acto número 2, nosotros vamos a encontrar que ahora, ay, no sé qué pasó con este dos, repito. En el acto número 2, ya, vamos a, ¿qué pasó por acá? Aquí está. ¿Qué pasó? Espérame, chicos, un ratito. Ya, bueno, a continuar, si no me voy a demorar. Y ya, en el acto número 2 vamos a encontrar nosotros que ya hay un acercamiento. Romeo se acerca a Julieta y la busca en el baile, está buscándola, ¿no? Y llega a coincidir con ella y llega a sacarla a bailar. Obviamente Tebaldo insistían con el tío, insistía de que ellos eran montescos y que pues no debíamos sacarlo, pero el tío no lo dejaba, ¿no? Dijo que él mismo se iba a acercar y que iba a preguntar para poder sacarlos de sala, ¿no? Mientras sucedía todo eso, Romeo aprovechaba el tiempo para poder conversar con Julieta, ¿no? Y hacer una amistad con ella y declararle su amor, ¿no? Y es ahí donde ya viene esta parte de los jardines de Julieta, porque Romeo lo que va a hacer es citarse con ella en las espaldas de la sala, lo que son los jardines, ¿no? Y ahí Romeo pues le va a declarar su amor a Julieta, ¿no? Diciéndole quién es, porque ahí ellos van a saber quién es un Montesco y un Capuleto. Pero más que el parentesco, es el amor que prevalece en ellos. Ellos se van a enamorar y van a querer estar juntos. El cómplice de esto, de estos amorillos, va a ser Fray Lorenzo. Él va a ser el cómplice porque, ¿qué hace Romeo después de que termine esta fiesta? Se va a buscar a Fray Lorenzo y le dice, Fray Lorenzo, ¿no? Yo me he enamorado y Fray Lorenzo le dice, pero ahora ¿de quién te has enamorado? Le dice, no, me he enamorado de Julieta Capuleto. Le dice, pero ¿no te habías enamorado de Rosalina? No, le dice, ya me he enamorado de Julieta y necesito verla. Necesito estar con ella, le dice. Entonces Fray Lorenzo, al ver al jovencito que le confiesa su amor y todo, lo ve que está siendo sincero, pues, ¿no? Entonces le dice, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que ustedes se vean. Por eso que Fray Lorenzo va a ser ese intermediario donde ya Julieta, conociendo ya a Romeo, se va a ir a la iglesia con su criada, ¿no? A rezar, a orar, lo que hacía, y ahí se encontraba con Romeo. Es así como Fray Lorenzo los va a casar en secreto, ¿no? Pero él tenía la idea de que estas rivalidades no podían afectar a estos jóvenes enamorados, que estos jóvenes enamorados pues eran inocentes a la situación que estaba pasando. Por ello, ¿no? Entonces decide pues el casarlos, ¿no? Casarlos y guardar el secreto. Bien, en el acto tercero, Romeo, ¿no? Después del matrimonio y los encuentros que tiene, un día se encontraba en la plaza con sus primos conversando, ¿sí? Y aparece Tebaldo con un grupo de Capuletos. Tebaldo, al ver a los grupos de los Montesco, los reconoce y dice, estos son los que han estado en la fiesta el otro día. Estos son los que han ido a infiltrarse. Y así que se acerca a donde ellos. Y busca a Romeo. Pero Romeo no se quiere acercar porque Romeo dice de que si bien es cierto, él ya está casado secretamente con Julieta y no quiere tener pleitos con los Capuletos. No quiere tener pleitos porque el príncipe no les ha advertido, pero sin embargo Tebaldo no quiere saber nada de esa norma y sin embargo agrede. Y es ahí donde Mercurio interviene, que es el primo de Romeo, para que no se haga pleitos. Pero él pierde la razón y pelea con Mercurio y lo mata. Entonces Romeo se queda tranquilo porque Tebaldo ha venido ¿no?
prácticamente a faltarles el respeto a los montescos, que ellos no estaban haciendo nada. Entonces Romeo pelea con Tebaldo y Romeo ahora mata a Tebaldo. Por eso de ahí viene, jóvenes, la huida de Romeo a Mantua, ¿no? Romeo se va a Mantua porque Fray Lorenzo le dice que tiene que salir de Verona porque si no va a ser detenido por el príncipe, ¿no? Y como ya se habían dicho las advertencias, entonces él tiene que ir hasta que se vea cuál es la inocencia de Romeo. Por un lado, Julieta, al ver esta situación, el padre de Julieta, ¿qué hace? Julieta, al enterarse de esta situación, el padre decide que su hija se case con el conde París, porque dice que los Montescos están atacando a los Capulet y quiere proteger a su hija. Por eso que se va a casar Julieta con el conde París. Y ahí termina el acto número 3. Ay, joven, no sé qué está pasando con este mouse que no me deja compartir. Bien, ahora, ya, siguiente. Ya, acto número 4. En el acto número 4 vamos a encontrar nosotros, después de estos dos sucesos, Fray Lorenzo con Julieta, y Julieta va y le cuenta, ¿no? su sentir y quiere que lo ayude. Entonces Fray Lorenzo con Julieta arman el plan de beber una pócima y Julieta, pues, hacerse ¿no? a que se hubiese fallecido y de esa forma poder encontrarse con Romeo en Mantua. Ellos arman este plan y hacen creer a todos que Julieta ha muerto, ¿no? Julieta luego tiene que despertar y irse a encontrarse con Romeo. Pero esto no va a suceder porque el encargado de dar el mensaje a Romeo, es un criado, llega muy tarde. La noticia de que Julieta ha muerto llega más rápido a oídos de Romeo. Por eso que Romeo deja Mantua y regresa a Verona, ¿no? Y ya viene el desenlace. Al regresar a Verona, ¿sí? Romeo trae consigo 2 dagas envenenadas, porque él se enteró de que Julieta murió. Así que él está decidido, ¿no? Si Julieta murió, a estar con ella hasta después de la muerte, ¿no? Y decide morir con ella. Entonces, cuando Romeo llega, de frente se va a la cripta donde está Julieta, pues, ¿no? Supuestamente ahí descansando, ¿no? Pero se encuentra con el conde París. Y el conde París, al ver a Romeo, ¿no? Que era un Montesco, lo quiere echar. Y Romeo ya no le importa nada, ¿no? Comienza a pelear con el conde París y lo mata. Conde París cae muerto. Luego Romeo se acerca donde Julieta y comienza a hablar de amor, a despedirse, ¿no? Y bueno, definitivamente decide matarse, ¿no? Romeo coge sus dagas y se mata junto a Julieta. Para esto, Fray Lorenzo se entera de que el mensajero no había llegado y va en busca de Romeo, pero llega demasiado tarde. Julieta, ¿sí? Al ver a Romeo muerto y despertándose, hace lo mismo, ¿no? Agarra las dagas envenenadas, ¿no? ¿no? Y pues termina suicidándose. Finalmente, cuando llega Fray Lorenzo, ¿no? Y también llegan las familias, ¿por qué? Porque las familias cuando se enteraron, ambas familias, de que Romeo regresaba, estaba en Verona y que Julieta, ¿no? Sabían de que él iba a buscar a Julieta. Es por eso que las familias deciden, ¿no? Van a buscar, ¿no? A Romeo, pero se encuentran con esta muerte de ambos jóvenes. Y entonces Fray Lorenzo lo único que hace es tratar de hablar con las familias y de hacerles entender que sus rivalidades han causado la muerte de estos jóvenes, jóvenes inocentes, ¿no? Y es ahí donde las familias deciden ya no más a pelearse. Bien, ¿no? Y ahí termina la obra. Bien, jóvenes, así hemos terminado nosotros, Romeo y Julieta, con el tema principal que es el amor y la pasión juvenil, ¿no? Son 2 jóvenes que se van a enamorar a pesar de los obstáculos que ellos sabían, ¿no? Y ellos prefieren estar juntos hasta la muerte. Otros temas que son las rivalidades políticas y las luchas por el poder. Realmente la obra no explica cuáles fueron esas luchas o cuál fue el pleito, si fue tierra, no, solamente decían luchas por el poder. O sea, en la época, por ser una familia importante, ¿no? Y que había calado de generación en generación, al punto que estaban involucrados, pues definitivamente todos, ¿no? Los Montecos y Capuletos, siendo estos jóvenes inocentes y sin saber las causas de las rivalidades, ¿no? Pero su amor fue tan grande, pues definitivamente, ¿no? Marcó mucho en la historia. Bien, jóvenes, así hemos terminado esta primera parte, ¿no? De la literatura de la Edad Moderna con la obra Romeo y Julieta. Ustedes tienen ahí también
Y bueno, creo que viene su descanso. Vamos a salir al descanso, pero pueden ir resolviendo las preguntas también. Y en el regreso ya continuamos con la corriente literaria y ustedes para que comiencen a participar resolviendo las preguntas. Creo que la 1, la 2 está en función a lo que yo he escrito, he explicado, la 3, la 4, hasta la 4. Las 4 primeras tienen que ver, jóvenes, con todo esto de Romeo y Julieta. Bien, jóvenes. Entonces tienen, creo, su descanso ahí y pueden salir a su descanso. Si no me equivoco, estamos en la hora del descanso. A ver, entonces regresamos, jóvenes, en unos minutos. Aló, aló, jóvenes. Bien, regresamos del descanso para continuar nuestra segunda parte final. ¿Están ahí todos? A ver, ¿me escuchan? A ver, ¿se escucha, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Miss. Ya, listo. Gracias, jóvenes, por estar ahí. Bien, entonces vamos a continuar. A ver, ¿alguien desarrolló las preguntas por ahí? Por ejemplo, en la pregunta número 1, es un texto que pertenece al libro Utopía de Tomás Moro. Bien, y te pide aquí que leas el texto y te pide que completes correctamente el siguiente enunciado en torno al renacimiento. Bien, ahí hay una frase incompleta, dice la, denota una preocupación por cómo se organizan los hombres, lo que está en consonancia con una visión. A ver, jóvenes, en la número 1, ¿alguien tiene la respuesta? Mientras van buscándola, voy leyendo. Me alargaría demasiado en contaros todo lo que nos dijo haber visto en aquellos lugares. Por otra parte, no es este el objeto de este libro. Nuestros intereses, en efecto, se cernía sobre una serie de temas importantes que él se deleitaba a sus anchas en aclarar. Por supuesto que en nuestra conversación no aparecieron para nada los monstruos que ya han perdido actual, Escilia, selenos feroces y lestrigones, devoradores de pueblos, y otras arpías de la misma especie. Se pueden encontrar en cualquier sitio. Lo difícil es dar con hombres que están sana y sabiamente gobernados. Cierto que observo en estos pueblos muchas cosas mal dispuestas, pero no lo es menos que constató. No pocas cosas que podrían servir de ejemplo adecuado para corregir y regenerar nuestras ciudades, pueblos y naciones. A ver, jóvenes, en la número 1, ¿cuál sería la frase, las palabras que completan esa frase? A ver, ¿alguien que lo haya hecho? Nadie lo ha desarrollado, ¿no? Dice aquí que completes el enunciado en torno al Renacimiento. ¿Qué nos está diciendo ahí acá? En una primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer este libro? Específicamente, hablar de monstruos, ¿no? Hablar de devoradores de pueblos o centrarse en lo que hace el hombre. Muy bien, Tamara dice que la respuesta es la C, en la número 1. Dice, referencia clásica a la mitología grecolatina, y el otro dice fatalista. En la B, superación de una visión fantasiosa del mar, no, mítica. Referencia a los lugares y naciones nuevas. El pensamiento es antropocentrista. Eso debe ser clarito en la edad moderna, ¿sí?
porque acá dice que ya se formaron ciudades, pueblos y naciones, y ya estás en la edad moderna. Entonces ya no puedes estar hablando, pues, del pasado. Por lo tanto, el pensamiento es antropocentrista. La respuesta en la 1 es la C. Muy bien. Bien, entonces aquí Tomás Moro nos explica, ¿no? Cómo se ha ido gobernando y cómo los hombres, ¿no? Comienzan a organizarse. En la número 2, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Las grandes crisis políticas y socioeconómicas, además de las revoluciones, descubrimientos científicos, provocaron un sentimiento de. Este es con respecto al barroco, ¿ya? Con respecto al barroco, ¿no? Con su mayor complejidad, Europa vivía crisis, vivía situaciones políticas, sociales, inclusive la gente, por ejemplo, no tenía educación, la gente no se educaba o no estaba permitida para el pueblo. Entonces la gente vivía en constante cambio, movimiento, crisis, ¿no? A nivel de todos los países, no solamente, ¿no? Pero ¿qué hizo la sociedad? ¿Qué hizo el arte? Una forma para que la gente olvide los problemas, las crisis, era incluirse en el arte. Por eso es que el barroco es complejo. Por eso es que el barroco no solo es literatura, es escultura, pintura, todas las artes. Entonces la gente comenzaba a poner sus ojos en el arte, ¿no? Y se olvidaba por un momento de la crisis que estaba viviendo, ¿no? Entonces, según esto, por eso acá dice, las revoluciones, los problemas provocaron un sentimiento de transparencia, fugacidad, fatalismo, inestabilidad. Y el barroco, sí es cierto, genera un momento de inestabilidad, de caos en el siglo XVII. Así se inicia el barroco, constante cambio, movimiento en el pensamiento, en el actuar. Y por ello destaca lo que es la complejidad. A ver, corregimos, no es la A. El esteticismo tiene que ver con la estética formal, la belleza, y eso no se da en el barroco. La respuesta es la E, ¿ya? 2E. Vamos a avanzar antes que nos manden la hora. En la número 3, que tiene que ver con verdadero o falso sobre la obra Romeo y Julieta, marca la alternativa completa. A ver, en la número 3, ¿cuál sería la respuesta? Los protagonistas son los adolescentes, Romeo Capuleto y Julieta Montesco. Verdadero o falso, lea bien. Fray Lorenzo, ante el destino de Romeo, casa en secreto a los amantes. Ante el destierro, destierro, no destino, destierro de Romeo, los casa. Falso. Falso, pues la 1 también es falso porque es Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Falso. 3. Julieta, al creer muerto a Romeo, decide suicidarse empleando el puñal. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El amor juvenil y apasionado es un tema de esta novela. Esto no es una novela, es una tragedia. Por lo tanto, la respuesta es la letra que están poniendo por ahí varios, la letra es la A, no es la C. La respuesta es la falso, falso, solo hay un verdadero falso. Y en la 4 tengo una conversación entre Benvolio y Tebaldo, ¿no? Acá te pide cuál es el tema aludido en el siguiente fragmento. En este fragmento. Envainad majaderos, estáis peleando sin saber por qué. Benvolio. Tebaldo, ¿por qué? Desnudas los aceros. Benvolio, ¿quieres ver tu muerte? Y Benvolio dice, los estoy poniendo en paz, envaina tú y no busques quimera. Como yo les decía, ¿no? Este pleito lo genera Tebaldo. Benvolio no quiere pelear, Tebaldo sí, ¿no? Y esto lo generan los Capuleto. Y luego dice Tebaldo, háblame de paz cuando tengo el acero en la mano. Más odioso me das palabras que el infierno mismo, más que Montescos, más que tú. Ven, cobarde, gente de uno u otro bando. ¿Cuál sería la respuesta en la 4, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta en la 4 con respecto al tema aludido del citado fragmento? A ver, 4D, por ahí ha puesto Lorena, 4D. La rivalidad entre las destacadas familias de Verón y Media. Claro, estás viendo que ahí está la rivalidad. Donde ellos vayan, ¿no? Y sobre todo en esta parte. Bien, jóvenes, en la 4 es la D. Ahora sí, vamos a avanzar antes que nos mande el tiempo. Y nos vamos a la literatura contemporánea. Entonces, entre el lapso de la literatura de la Edad Moderna viene la etapa contemporánea, ¿no? Prácticamente a fines del siglo XVIII, bien, vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Una etapa llamada neoclasicismo. Voy a regresar porque más o menos se ubiquen aquí. Y vamos a ir acá para que recuerden lo que yo expliqué hace un rato. ¿Qué es esto? En la Edad Moderna, a fines del siglo XVIII, antes de entrar a la Edad Contemporánea, está el siglo XVIII.
donde aparece en el arte el llamado neoclasicismo, y lo voy a resaltar para que lo vean, el llamado neoclasicismo. Este neoclasicismo se caracterizaba en la literatura francesa, española y en todas las partes de Europa como un movimiento literario que aparece como una escuela cargado de uno, ¿no? Donde impera pues un nuevo clasicismo y sobre todo que impera la razón, la razón. Aquí la gente ya comienza a educarse en esa etapa, por ser el siglo de las luces, y hay un acceso a la educación, pero se imponen las normas que impera la familia y el Estado, como los matrimonios concertados, por ejemplo. Entonces los jóvenes vivían pues, prácticamente por el dominio de las propias familias y el gobierno. Eso sucede en el siglo XVIII. Ahora nos vamos ya al siglo, prácticamente, la edad contemporánea, que abarca fines del siglo XVIII, en este caso estamos hablando del movimiento romanticismo, es decir, la primera mitad lo tiene el neoclasicismo y la parte final lo tiene el romanticismo. Y mediados del siglo XIX, los primeros 50 años para el romanticismo y lo que queda para el realismo. Bien, así iniciamos nosotros, jóvenes, esta literatura en la edad contemporánea, con un movimiento llamado romanticismo, así como lo tienen ustedes ahí. Romanticismo, movimiento original en Alemania. Alemania es la cuna donde nace el movimiento romántico, ¿sí? De acuerdo a las características que presentan sus obras en ese momento. Y Reino Unido, porque también en Reino Unido, lo que hoy en día es Inglaterra, este movimiento romántico da sus primeras, ¿no?, manifestaciones a través de la poesía, ¿no? Pero se consolida recién a fines del siglo XVIII. Por eso se incluyen los dos, porque aquí también hay poesía romántica, ¿ya? Surge como respuesta al racionalismo de la Ilustración. Entonces, el movimiento romántico deja de lado, jóvenes, la razón, deja de lado esta parte muy importante que es, pues, donde las familias solo se escuchan entre ellos y lo que consideran correcto, mientras que los jóvenes reclaman ¿qué? Libertad. Pero no es la libertad para hacer lo que te da la gana, sino es una libertad donde vas a poder expresar tus ideas. Esa es esa libertad. Y esto se va a dar paralelamente con el proceso histórico, porque los países comienzan también ahora a cambiar. Recuerden que venían por un proceso, ¿no?, donde hay situaciones, hay abuso de algunas monarquías, de algunas autoridades, de algunos gobernantes, reyes, y entonces el pueblo comienza a clamar libertad, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Francia, ¿no?, con lo que es la Revolución Francesa. Pero no en todos los países se da, pues, ¿no? Cada país tiene un contexto específico para el romanticismo. Bien, entonces el romanticismo es un movimiento el más importante de todos los movimientos y el movimiento que abarca a muchos países a la vez, ¿sí? A la vez. Alemania, por ejemplo, desarrolla un romanticismo pasional, pasional. Reino Unido destaca en lo que es la poesía romántica, ¿no? España se caracteriza por ser un romanticismo idealizado, con Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Si hablamos de Estados Unidos, ¿no?, que ya estaba en esa edad contemporánea, alcanza pues a un romanticismo muy grotesco, un romanticismo de, podemos decirle, de terror, ¿no? Con los famosos cuentos de terror. Porque el romanticismo, cuando dice que expresa libertad, se va a todos los sentimientos, a todo el pensamiento humano. No solamente el romanticismo tenga que ver con el amor, a todo tipo de pensamiento que tenga que ver con la palabra libertad y que permite expresar, ¿no?, tanto al autor todos sus sentimientos a través de sus obras. Entonces, prácticamente opaca a la razón. Aquí lo que se da en este momento es la libertad. Y en la literatura se dice libertad creadora porque vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar novelas, vamos a encontrar cuentos, vamos a encontrar hasta teatro. Pero el teatro no tuvo tanta acogida como lo tuvo William Shakespeare antes, ¿no? Porque es un teatro romántico. Aquí lo que se va a dar es poesía y novela. Bien, entonces ese es, jóvenes, el momento que se desarrolla el movimiento romántico a nivel de toda Europa. Bien, hay que tenerlo claro los años, siglo XVIII a inicio del siglo XIX. Características. Parte del hombre, el mundo subjetivo, el mundo interior es lo que va a plasmar en sus obras.
En algunos casos y por los factores de los tiempos, algunos ven reflejado su vida personal en alguna situación. No igual, porque recuerden que la literatura es un arte, pero muy similar a sus pasiones vividas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Becker, él se enamoró muy pasionalmente de una jovencita, ¿no? No pudo estar con ella porque la familia no se lo permitía, pero a pesar de todo eso, él amaba, fue su amor, su ilusión. Por un lado tenemos a Johann Wolfgang Goethe también, ¿no? Poeta alemán que vamos a ver a continuación con las cuitas jóvenes Huerta. También él tuvo un amor, se enamoró de una jovencita de las cuales no pudo estar por situaciones también de familias, pero este le marcó para que él crea esta obra, la novela Las cuitas de joven Huerta. Entonces, jóvenes, ese es el romanticismo que se va a dar con sus principales características. El individualismo o el culto al yo es despertar ese interés subjetivo, el mundo interno que tiene el poeta. Y muchas veces el poeta romántico busca espacios solitarios porque le gusta inspirarse. Y cuando uno se inspira, ¿no? Justamente para poder crear una producción, entra a su propio mundo, al mundo subjetivo. Exalta la naturaleza, eso tiene que ver, jóvenes, con que el poeta tiene un lugar donde inspirarse, que es la naturaleza, que es el mar, que es el ambiente. Y la naturaleza cobra importancia porque el poeta lo que hace es utilizar la belleza de la mujer con la naturaleza y muchas veces también la comparan. El espacio donde se realizan las situaciones, ya sea la novela, el cuento, la poesía, ¿no? Exaltan. Por ejemplo, Becker, ¿qué decía? Becker decía, hoy el cielo y la tierra la han visto. Así decía, hoy el cielo y la tierra la han visto. Hoy la he visto y me he mirado. Hoy creo en Dios, por ejemplo. ¿No? Entonces él hablaba del cielo y la tierra, naturaleza, exalta naturaleza, ¿no? Porque su amada lo vio y ya él está feliz, es todo el mundo que se le presenta, ¿no? Si hablamos de imaginación e idealización, Becker idealizaba a su amada Julia Spin. Él decía, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía es mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, es decir, cuando me miras, poesía eres tú. Idealiza a la amada, idealiza la naturaleza. Y hay mucha imaginación en el poeta. Igual que Edgar Allan Poe, el romanticismo norteamericano. Él imagina estos cuentos de terror, suspenso, emoción, el gato negro, crímenes en la calle Morgue. ¿Y qué está haciendo? Uso de su libertad creadora. Los sentimientos románticos de este movimiento joven no solamente tienen que ver con el amor, la pasión, sino también con lo grotesco, como le decía, sentimientos de odio, de frustración, que el poeta va a reflejar a través de sus personajes. Interés por el pasado. En algunos casos se retoma algunas tradiciones pasadas, en el caso de Becker, con las leyendas de Becker. Retoma situaciones pasadas de la historia española y los lleva a un contexto de modernidad y nos crea pues diversas leyendas, ¿no? Que van a marcar justamente el amor o los amorillos que vivían los jóvenes en aquella época, ¿no? Las situaciones que pasaban. ¿Qué es lo que hace una persona por amor? Por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, la horca de oro. Un joven muy enamorado, ¿no? La jovencita le dice que le robe la horca de la Virgen del Sagrario y el jovencito lo hace, sabiendo que eso es un pecado, no robar el libre. Entonces, estas son las características propias jóvenes del movimiento romántico, ¿no? Bien, ahí está. Y ahora nos vamos a Alemania con Johann Wolfgang Goethe. Wolfgang Goethe, Las cuitas del joven Duarte. Bien, también vamos a conocer un poquito de él así brevemente, ¿no? Gran representante del movimiento romántico, lideró el movimiento interno en Alemania, el Sturm und Drang, que significa tempestad y pasión. Entonces, él ya manejaba, conocía acerca de lo que se daba, ¿no? Acerca del movimiento romántico, y lo que hace es formar un grupo de poetas jóvenes, y ese grupo de poetas jóvenes llevar consigo este lema, ¿no? Que es la pasión por escribir. Muchos jóvenes se internaban, ¿no? En la naturaleza, en el bosque, para poder inspirarse. Algunos en su soledad, otros en la naturaleza, otros en su amada, y eso es lo que le va a pasar a él. Johann Wolfgang Goethe se enamoró de una tal Charlotte Brontë. Él se enamoró. Esta dama no pudo estar con él porque estaba comprometida. Y los padres de Johann Wolfgang Goethe también le buscaban un compromiso. Pero él, que era un burgués propio de la época, vivía en la ciudad, él estaba decidido a buscar
es buscarse él mismo, encontrarse consigo mismo. Por eso no quiere casarse. Por eso se aleja de la ciudad y se va al bosque. Y ahí nace su pasión por escribir, ¿no? Y esa pasión por escribir lo conlleva a que él crea muchas de sus novelas románticas, y una de ellas, Las cuitas del joven Werther. Figura importante de la literatura romántica alemana. Inclusive en Alemania hay una universidad llamada Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Porque ¿qué pasó? Pues no, fue tan importante que va a haber una parte, podemos decir nosotros, que si bien es cierto, él publicó su obra y su obra fue suspendida por el gobierno alemán, porque en un puente en la ciudad los jóvenes leían su obra y terminaban suicidándose. Fue un hecho masivo. Y esto generó de que se preguntaban por qué los jóvenes se suicidaban. Y luego encontraron, ¿no?, entre sus pertenencias esta obra, ¿no? Y entonces, por eso es que el gobierno alemán suspendió la publicación de este libro, que fue un tiempo corto, ¿no?, porque después ya se pudo establecer que pues era una obra de corte literario, ¿no? Y los jóvenes, ¿por qué se suicidaban, no? Porque se decían de que muchos pues no podían estar con las parejas que amaban, ¿no? Entonces ellos eran obligados a casarse, por eso que se identificaban con los personajes, ¿no?, propios de la época. Bien, vamos, antes de comenzar el argumento, vamos a ver aquí, jóvenes, este triángulo amoroso es un triángulo amoroso importante para esta primera novela romántica, donde vamos a encontrar a Werther, que es el protagonista de la historia. Él es un joven idealista, apasionado, que por las circunstancias que está viviendo en la ciudad, no quiere casarse, los padres están consiguiendo una novia. Su amigo Guillermo, quien es quien recibe estas cartas, Guillermo le dice, ¿no?, a él, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no sigue las tradiciones? Y él dice que no, que él quiere encontrarse consigo mismo. Por eso se va al campo, por eso se va a un pueblo, al pueblo de Wanley. Ahí se va. Y todo lo que él hacía en este pueblo le escribía a su amigo Guillermo en las cartas. De bien, por eso estas novelas son cartas. Carlota representa el amor imposible, aquella mujer hermosa y bella que para el protagonista sabe que es imposible, porque ella está comprometida y muy pronto se casará. Y se llega a casar en la obra. Entonces, Werther sabe eso de Carlota. Por eso que quiere su amistad, pero poco a poco se va terminando enamorando de ella. Alberto, que representa el compromiso primero de Carlota, es un hombre que, si bien es cierto, trabaja mucho, como decir, un empresario propiamente que salía de un pueblo a otro, y esto hizo pues de que él esté comprometido con Carlota, pero se aleja mucho. Y si bien es cierto, ellos tenían un compromiso, era porque la mamá de Carlota, antes de morir, había eh, comprometido a su hija con él, porque decía de que debía asegurar a su hija con este hombre, que todo el pueblo lo conocía y era un hombre importante, a que ella se quede sola y se quede pues sin un esposo que la ayude. Por eso que la madre concertó el matrimonio antes de morir. Y Carlota era novia de Alberto. Así empieza la obra con que ella era novia y después se casa. Se dice que él es un burgués, un materialista, ¿no?, manejaba negocios, ¿no? Y bueno, quería casarse con Carlota, ¿no? Bien, tenemos otros temas, ¿no?, que vamos a nosotros ver a lo largo de la historia: el deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. Bien, son temas importantes para esta obra. Bien, un ratito, jóvenes, antes de ir al argumento. Ya, esta obra, jóvenes, aquí están también los temas. A ver. Esta obra, como yo les decía, jóvenes, esta obra fue publicada en 1774. Miren cuántos años, ¿no? Siglos. Y reelaborada en 1782. Esa diferencia de años es por el hecho que le acabo de contar acerca, pues, ¿no?, de que esta obra ¿no?, va a causar muchos males en el pueblo, y es por eso de que, pues, la cancelan su publicación y luego la vuelven a reelaborar. Pertenece al género narrativo, épico narrativo, y su especie es novela epistolar, porque lo que él cuenta aquí es a manera de diálogo, a manera de una carta, ¿no?
donde él pone la fecha y comienza a escribir los diálogos. María, Juan Coqui conversaban, mejor dicho, ¿no? Esa es la novela epistolar, que antes pertenecía al género narrativo o pertenece al género narrativo y que pues poco a poco ya no se usa mucho. Bien, con esta obra, Las cuitas del joven Werther, se inicia el romanticismo intimista, el romanticismo más personal, íntimo, ¿no? Que tiene que ver con el deseo del amor. Y bueno, la novela moderna, que tiene que ver ya con la actualidad, con lo que estamos relacionando acá, acerca de Las cuitas del joven, no, perdón, acerca de lo que es las primeras cartas, ¿no? Con fechas publicadas en un pequeño diario, y luego que esta novela, ¿no? A lo largo de los años va a pasar a ser una novela ahora ya moderna, ¿no? Porque estamos en una etapa de la edad moderna. Bien, aquí tenemos otros temas, que es el deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación en la naturaleza y la vida burguesa. Bien, estos son esta parte antes de ir al argumento. Ya. Bien, jóvenes, aquí estamos con el argumento. Bien, como yo les decía, jóvenes, esta obra está dividida en dos partes y tiene un epílogo para el lector. Bien, en esta primera parte, jóvenes, vamos a encontrar a un joven llamado Werther, quien ha decidido dejar la ciudad para trasladarse al campo. ¿Por qué? Porque él no quería casarse. Él quería, sí, respetaba a sus padres, pero no quería que lo obligaran a casarse cuando no hay amor. Aunque esto era una costumbre, era una norma, pero igual, ¿no? Ellos, prácticamente obligaba a su hijo a casarse. Entonces, él, para que no llegue a estos extremos, decide dejar la ciudad para trasladarse a un pueblo, al pueblo de Wanley. Entonces, así se inicia esta obra, ¿no? Con este alejamiento ¿no? de la ciudad para irse al pueblo. Él tiene un amigo que se llama Guillermo Huerta. Guillermo es su amigo de la ciudad. Guillermo no se quería ir, le dice, no, yo no me voy a ir, yo voy a casar y continuar las reglas, ¿no? De la familia. Pero él dice que no, yo no me quiero casar y no me voy a quedar tampoco aquí, ¿no? Yo tengo que ver la forma, ¿no? De conseguir mi propósito. Por eso que Werther se va y Guillermo se queda. Entonces, cuando Werther llega al pueblo de Wanley, alquila una cabaña a un par de criados y comienza a leer sus libros románticos, porque a Werther le gustaba leer, le gustaba la literatura. Y de ahí nacen sus versos que le va a dedicar al final a Carlota. Entonces, en ese ambiente rural, él llega, está en Wanley, un día, ¿no? Él está saliendo de su casa hacienda que ha comprado, ¿no? Está yendo a pasear, ¿no? Y a lo lejos ve a una mujer muy hermosa que le llama la atención, pero no estaba sola, detrás de ella había 6 niñitos pequeños. Entonces, cuando él ve a esta mujer, y bueno, la ve con tantos hijos, dice, ah, no, es una señora, pues no con tantos hijos. Pero cuando por ahí uno de los hermanitos corre y tira un objeto a la casa ¿no? de Werther, es ahí donde va a iniciar una amistad con él, ¿no? Werther va a tener una amistad, ¿no? Con ella, pero ella, cuando él la ve por primera vez, ella marca su distancia, o sea, no es de las personas que, cuando tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y te haces amigo rápido, no, ella como que mantenía su distancia porque ella ya estaba comprometida, ella no estaba soltera, estaba comprometida para casarse con Alberto. Entonces ella me decía, y le daba su lugar a Alberto, el respeto, ¿no? Entonces, Carlota, al ver a Werther que se acerca para entregarle el juguete a su hermano, ella como que se aleja. Y él le pregunta que no se preocupe, señora, le dice, ¿no? Qué lindos hijos tienes. Y ella se ríe porque le dice, no son mis hijos, son mis hermanos. Su madre de Carlota había muerto hace poco y le había dejado encargado el cuidado de sus hijos menores, por eso que ella los criaba como sus propios hijos. Su padre estaba mayor, muy enfermo, ¿no? Ella era Carlota. Entonces, cuando Carlota solamente se acerca y lo mira a Huerta y le da la mano para que le bese una parte de la mano, Werther entiende, ¿no? Que ella es una mujer comprometida y le dice, ah, ¿cómo te vas a casar? Y ella un poco que se molesta porque le dice que no se va a casar, que si bien es cierto,
¿no? Ella está comprometida, pero que por ahora no se va a casar, ¿no? Entonces no estaba en casarse. Entonces Werther, al enterarse de esta situación, ¿no? Bueno, mantiene su distancia porque ella, como está comprometida, que todavía no se ha casado, pero que no está sola. Y ella también mantiene su distancia por el respeto que le tiene a Alberto, que en ese momento se encontraba de viaje en otra ciudad, ¿no? Esa misma tarde, Werther, después que conoció a Carlota así de vista, de casualidad, y hablan muy poco por la situación de Carlota, le llega una invitación, porque cada vez que al pueblo de Guan llegaba un extranjero o alguien de la ciudad, el pueblo hacía fiesta de bienvenida, y Werther es invitado porque él está llegando al pueblo. Y es así cuando llega media tarde y tiene que ir a la fiesta, ¿sí? El Werther conoce a muchas personas ahí del pueblo, gente que lo admira porque haber dejado el pueblo y porque merece mucho respeto porque es un burgués, ¿no? No es gente de campo. Y bueno, le dan bienvenida. En ello ve a Carlota conversando con una jovencita y uno de los amigos que está en reunión le dice, ni la mires a ella porque ella está comprometida. Entonces ya todo el pueblo sabía que estaba comprometida. Entonces él dice, no, no, le he conocido de vista. Y es más, ahorita llega su novio, ¿no? Y en ese momento está entrando Alberto, ¿no? Alberto se va y se acerca al lado de Carlota y se ponen a charlar. Entonces Werther, al ver todo esto, ¿no? Él no se aminala, agarra, dice, ah, ya. Entonces ella está comprometida, pero igual yo quiero hacer amistad con esta familia. Aquí se va, se acerca y se presenta entre Carlota y Alberto. Y es así como nace, jóvenes, nace una amistad entre ellos. Todavía estamos en la primera parte. Nace una amistad muy fuerte que hace que los tres estén juntos. A Alberto le gustaba cazar y le gustaba la vida de Werther, porque Werther era un hombre de mundo, era un hombre de ciudad y conocía muchas cosas en la ciudad, mientras que Alberto era del campo, pero invertía, tenía negocios. Entonces ambos se hacen muy amigos y comparten. Y Carlota, o sus hermanitos, llevaba las meriendas, ellos se dedicaban a cazar patos, que era la costumbre en la época, y compartían mucho tiempo juntos. Todo lo que les estoy contando, Werther le escribe cartas a Guillermo y le va contando por días. La primera carta que se escribe es la del 4 de mayo de 1771, donde Werther le cuenta todo esto a Alberto y le dice, Werther, Guillermo, ¿no? He conocido a una... Y Guillermo se horroriza, Guillermo le dice, no, ¿cómo vas a conocer a una mujer comprometida? Que no puedes, no te ilusiones, amigo, ven acá para que te cases, deja el pueblo. Pero Huerta decía, no, ellos son mis amigos y yo no estoy buscando enamorarme, sino quiero compartir. Y con ellos he encontrado, ¿no? El ambiente, el campo y muchas cosas. Entonces, como que Guillermo se preocupaba, ¿no? Por la actitud de Huerta. Huerta estaba feliz de haber conocido a esta familia y compartir con ellos las diferentes fiestas, actividades. Y otra vez más, Huerta sigue enamorándose de Carlota. Y ya Guillermo le dice, ya te enamoraste, ahora ¿qué vas a hacer? No, no te preocupes, que yo me voy a ir lejos, voy a desaparecer la de la vida de ella para que ella sea feliz y no se perjudique. Entonces, Guillermo le dice, pero vente, amigo, una vez más le insiste, vente a la ciudad. Y él dice, no, no, no puedo ir, mejor me voy a otro pueblo para poder, ¿no? Olvidarme de Carlota. Y se va de viaje. Werther se va, ¿no? Ahí termina la primera parte recién, ¿no? Se va y con la única intención de olvidar a Carlota. Pero él estando allá fuera del pueblo, unos 6 meses, ¿sí? Que no se recuperaba, eh, aproximadamente, él estaba muy triste, seguía enamorado de Carlota, pero él también había tomado una decisión, que iba a regresar al pueblo de Wanley con la única intención de despedirse de Carlota y acabar con sus días, ¿no? Pero eso nadie lo sabía, ¿no? El Guillermo se va a dar cuenta al final de la historia, ¿no? De lo que Werther había pensado hacer y que lo hizo al final. Entonces, él se va al pueblo, a vivir a otro pueblo, pero en ese lapso de 6 meses, él no olvida a Carlota. Él sigue pensando, al contrario, la extraña más. Por eso que él decide regresar al pueblo de Wanley. Werther decide regresar, pero tomando ya una decisión, ¿no? Él había tomado una decisión drástica. Entonces, Werther regresa y la gente en el pueblo, como ya él había vivido y lo conocía, le dice, joven, no, joven burgués, ¿qué decide de su vida? Y él saluda. Y se va a su antigua casa donde él se hospedaba. Llega, se encuentra ahí, ¿no?
busca al criado para que lo pueda atender de su viaje. Y entonces el criado viene y el criado, ¿no? Conversan y le dice, ¿qué novedades hay en el pueblo? Y como todos sabían que ellos eran amigos con Alberto y Carlota, entonces le dice, ah, señor, le cuento que ya Carlota se casó. Entonces Huerta reacciona y dice, ah, ya se casó. Sí, señor, ya se casó y está feliz con el señor Alberto. ¿Y usted por qué no vino a su matrimonio? Y ahí donde él se entera. Entonces como que él se siente mal, ¿no? Porque él esperaba encontrar todavía soltera a Carlota. ¿Qué habría pensado? ¿No? Decía tantas cosas que podía hacer con ella, pero ahora ella está casada. Entonces Huerta ya no puede hacer más, ¿no? Simplemente está decidido a declararle su amor y a despedirse de ella para que ella sea feliz, ¿no? Con su esposo, porque ya Alberto era su esposo. En la segunda parte, ya vamos a tener el regreso de Huerta al pueblo. Vamos a ver nosotros, ¿no? Que Werther tiene que ir a buscar ahora a la familia para ver cómo le va a decir lo que siente a Carlota. Así que se cambia y se va a buscar a la casa de Alberto, que compartía con Carlota. Cuando él llega, Alberto estaba ahí en la casa y Alberto lo saluda y le dice, amigo, ¿qué ha sido de tu vida, no? ¿Por qué no has venido a mi matrimonio? Que yo ya me casé, mira, soy muy feliz con ella, ya no voy a viajar, le dice, ¿no? Y Huerta lo escucha, pues se siente feliz que su amigo esté feliz, pero él en el fondo quería hablar con Carlota. Le dice, sírvete a comer, le dice, ahora que ya viene Navidad, vamos a compartir. Y él dice, sí, me voy a quedar, pero, y de ahí me voy a ir. Ay, así dices, le dice. No, sí, me voy a ir, pero ya no voy a regresar. No tiene retorno. Y como que Alberto se preocupaba porque dice, ¿por qué dirá así? ¿No? Pero no le tomó mucho interés a lo que él decía, ¿no? Y entonces, va pasando, ¿no? Los días y Werther no tiene cómo comunicarse con Carlota. Hasta que un día, ¿no? Él está saliendo de su casa y Alberto lo ve y lo llama. Le dice, Werther, ven. Le dice, total, que te buscaba, ¿dónde has estado? Voy a salir este día de viaje y necesito dejar a mi esposa con alguien que la acompañe. Tú te vas a ir, le dice. Y él le dice, no, todavía no me voy a ir, me voy a quedar un tiempo más. Ah, ya, entonces antes que te vayas, ayúdame, pues, le dice, amigo. Y Huerta ve que esto es la oportunidad que él esperaba, que Carlota esté sola y él pueda declararle su amor. Y así pasó, pues, ¿no? Werther se queda a cargo de Carlota, ¿no? Alberto se va en su último viaje y es ahí donde este, Werther busca a Carlota y Carlota le dice, no te acerques, mantén tu distancia, sepárate, ya soy una mujer casada. O sea, ella mantenía ese respeto. Mientras que él desesperado le dice, no te preocupes, ¿no? Le dice, solo quiero que me escuches, solo quiero que me entiendas, le dice, ¿no? Y si después de leer esta carta me vas a reclamar, yo estaré muy lejos para que tú me reclames, le dice. Entonces, como que ella se queda un poco confundida de lo que está escuchando, y entonces le dicen, pero tengo que decirte algo, Carlota. Y Carlota le dice que vuelta vez que guarde su distancia, que no se acerque, pero él se acerca más y ella se pone nerviosa, ¿no? Porque ella es una mujer casada y respeta mucho a Alberto. No estaba enamorada, pero lo respeta. Entonces Werther se va acercando y y le besa en la mejilla. Y luego saca un pequeño libro donde eran poemas románticos que él tenía, que él había traído para poder leérselos a Carlota. Tanto era su amor que definitivamente pues él estaba decidido a que ella sea feliz, de repente no al lado de él porque él ya estaba, tenía problemas, pero sí al lado de Alberto, ¿no? Entonces, eh, después que le declara su amor, lloran juntos, le besa la mejilla, Werther se despide, esta vez para siempre. Ella no entendía, ella se quedó llorando, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te despedís así? No te preocupes, tú sé feliz, vas a ser feliz, le dice, pero yo voy a estar muy lejos para ese entonces. Entonces ella también se dio cuenta de que Werther tenía una pasión hacia ella, pero no sabía cómo explicársela o decírsela, ¿no? En cambio, cuando Werther vino y le declaró su amor, ahí despertó también el interés de ella, ¿no? De querer, no tener ese sentimiento de amor, y que sí lo sentía, pero que no podía ser. O sea, ella también sentía un cariño por Werther, pero no podía ser más allá, ¿no? Entonces, cuando Werther le declara su amor, le lee sus poemas,
a Carlota, luego se despiden. Werther está decidido a, ¿no? a terminar con sus días, ¿no? y acabar con la muerte. Entonces, jóvenes, eh, pasando unos días, el criado de Carlota manda a buscar a Werther para que le preste. Werther no pedía prestado a Alberto sus armas de caza, o sea, las que iban a cazar, porque ellos cazaban patos. En ese momento, no, no se había dado cuenta de que Werther había dejado una carta para Carlota, pero le indicaba que debía ser leída después de muerte, ¿no? Entonces Carlota se preocupa mucho porque ella le presta el arma. Ella le dice que van a ir a cazar. Sí, 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 le dice, pero en el fondo él no iba a hacer eso. Entonces Carlota, ¿no? Desesperada de lo que estaba pasando, que estamos en la tercera parte, Werther le besa las mejillas, le besa la mano, sin saber qué hacer, ¿no? Werther se despide y esta vez le dice que es para siempre. Carlota no entiende, pero le da esa despedida. Y luego de eso, ya estamos en la parte del editor, ¿no? Werther, al tener el arma que había solicitado, luego va y mata, pues, ¿no? Se mata él, perdón, se pega un tiro en la cabeza y muere. Cuando llega su criado y lo encuentra muerto, el criado también se desespera y no sabe qué hacer, ¿no? Porque él estaba solo. Es por eso que el criado se va a buscar a Carlota a su casa. Y en ese momento ya, Alberto estaba de regreso, ¿no? Werther estaba de regreso con Carlota, entonces Werther lo que quiere es evitar que prácticamente ellos, como no podían estar, que ella tenía que ser feliz al lado de Alberto, ¿no? Y él quiere su felicidad para ella, pero eso estaba en contra, atacándonos, como dice, con la muerte. Bien, jóvenes, hasta ahí nosotros hemos terminado las cuitas del joven Werther, ¿no? Hemos hablado de esta pasión que tenía este joven por ella, ¿no? Y el amor que sentía, ¿no? Que hizo de que él, pues, se mate. Bien, días después, sus restos van a ser encontrados por el criado, quien va a ir a buscar a la casa de Carlota para avisarle, ¿no? De la muerte de Werther, pero Carlota lo que hace es llorar. Llora el nombre eh, de Werther, ¿no? Cuando recibe la noticia, Carlota llora y no sabe qué hacer, no sabe si ir saliendo a correr a ver el cadáver de Werther o quedarse con el esposo. Pero en ese momento se encontraba en la casa Alberto, ¿no? Y entonces cuando Carlota escucha esto de la muerte, no sabe qué hacer, lo único que hace es caer en llanto, ¿no? Y Alberto la va a consolar. Por eso es que Alberto representa la razón, porque si bien es cierto, él confiaba mucho en Werther y sabía de que Werther ni Carlota lo iban a traicionar, ¿no? Entonces él confiaba demasiado en ellos, ¿no? Por la amistad, por el tiempo que habían pasado juntos, ¿no? Bien, jóvenes, ahí tienen ustedes todo el resumen, ¿no? De la obra Las cuitas del joven Werther. Bien, acá hay esta parte final que ya les puse también, que son los diversos temas que tiene esta obra, por ejemplo, el amor, el deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. Bien, a ver, con eso estamos terminando, jóvenes, esta parte, en el tiempo que me queda para poder desarrollar las preguntas de su guía. Acá les he puesto, jóvenes, un fragmento de justamente de la carta del 18 de julio, ¿no? Acerca de lo que Guillermo le dice al protagonista, y por ahí se menciona, ¿no? A otro personaje de repente. Entonces, para que ustedes se den cuenta de todo lo que en este caso Werther va a mostrar con respecto al sentimiento amoroso. Bien, y ya prácticamente estamos terminando nuestra semana. A ver,
vamos a hacer las preguntas. Ustedes tienen, jóvenes, en este tiempo que me queda. A ver, pónganse a desarrollar 2 minutitos. Lea la pregunta y desarrollo, para que luego compartiremos las claves. Ya, a ver, jóvenes, ¿quién desarrolló la pregunta número? ¿Qué número es? Ya, la número 5. A ver, en la número 5. 5A me dice. Vamos a ver. En relación con el romanticismo, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Los autores románticos experimentan la angustia de la metafísica. ¿Qué tiene que ver la metafísica aquí? Son los cambios que hay, ¿sí? ¿no? En la sociedad. Por ejemplo, en el caso del romántico, desconfía o tiene una angustia metafísica porque desconfía de la razón. No todo lo que dice la razón es creíble. Entonces, en esa desconfianza genera justamente una preocupación por los cambios que está pasando. Entonces, en la número uno, la respuesta sí es verdadera. Los románticos desconocían de la razón, claro, ellos no creían en la razón. Por ello, experimentaban cambios, ¿sí? Cambios que se van a dar a través del estudio de la metafísica. Entonces, esa sí es verdadera. La 1 es verdadera. Los románticos desconfían de la razón, sí, porque no creen en ella, ¿no? Porque aceptan la libertad, los sentimientos, e experimentan la angustia metafísica. Ese sería verdadero. En el 2, el romanticismo surge a fines del siglo XVIII y el neoclasicismo anterior al romántico, verdadero o falso. Entonces, creo que la 3, a ver, perdón, estamos en la 2, ¿no? Ya, con respecto a los años, sí es cierto, esa es verdadera, fines del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Y la 3, entonces la 1 y la 2 son verdaderas. En la 3, la influencia del cartesianismo es característica del neoclasicismo anterior al romanticismo. Eso del cartesianismo tiene nada que ver con a ver, ¿no? Con el siglo XVII, perdón, acá decía, eso sucede en el siglo, ay, perdón, me estoy confundiendo, a ver, estoy leyendo mal acá, estoy leyendo otra cosa. A ver, la primera sí es, los autores experimentan la angustia metafísica, sí. Aparece en el siglo XVIII y se desarrolla hasta el siglo XIX, esa es correcta. Estuvo influenciado por el racionalismo cartesiano del siglo XVII, no, porque eso tiene que ser, es el siglo XVIII, XIX, por lo tanto no es correcto. Y la última, reivindicó la imaginación, el idealismo y la libertad creadora del escritor, esa es verdadera. Entonces, aquí la respuesta es la B, no es la A, la B. Ya corrijamos ahí la 1, la 2 y la 4. Ya, en la número 5, estaba leyendo otra cosa. A ver, número 6. En el número 6 te ponen un fragmento de las cuitas del joven Werther y te dice qué característica del romanticismo. Bien, acá está el fragmento y dice, estoy aquí en la gloria, la soledad en este país encantador, en el bálsamo perfecto para mi corazón, tan dado a emociones fuertes y la estación del momento en la que todo se renueva y rejuvenece, derrama sobre él un suave calor. Cada árbol, cada seto, es un ramillete de flores, le dan a uno ganas de volverse abejorro o mariposa
para sumergirse en el mar del perfume y respirar el aromático aliento. Una característica importantísima, jóvenes, del movimiento romántico es, recuerden que les dije, aparte de la libertad, el subjetivismo, también es la naturaleza. Y esa naturaleza, que es perfecta, idealizada, muchas veces están también en las novelas, en este caso. En Las cuitas del joven Werther, la primera parte, cuando Werther llega al pueblo de Wanley, lo primero que hace es escribir las cartas a Guillermo. Y conforme le va escribiendo las cartas a Guillermo, le va describiendo la naturaleza. Y acá es lo que está haciendo, ¿no? O sea, aquí está hablando específicamente de la naturaleza idealizada, ¿no? Él dice, yo me quiero volver abejorro, ¿no? Me quiero volver mariposa, dice, o sea, se siente maravillado, porque el bullicio de la ciudad es distinto a lo que él vive en este espacio. Entonces, en la primera parte de Las cuitas del joven Werther, casi siempre hay fragmentos que están relacionados a la naturaleza. Y esa es una pregunta que casi suelen preguntar, porque es una característica que vas a reconocer del romanticismo ahí. En la 6 es la E. Muy bien. ¿Listo? Ya, en la número 7. Vamos a la 7. También te dan un fragmento de la novela y te dice qué produce el diálogo allá. Respecto al fragmento anterior de la novela de Goethe, ¿qué produce el diálogo entre el protagonista y Alberto? Marque el enunciado que confirma la afirmación correcta. El diálogo, ¿no? Dice, eso es distinto, dijo Alberto. El que sigue los impulsos de una pasión pierde la facultad de reflexionar y se le mira como a un borracho o un loco. Miren lo que dice Alberto. Recuerden que Alberto representa la razón, ¿no? Por eso que ese es distinto, dijo. El que sigue los impulsos de la pasión pierde la cordura, en otras palabras, ¿no? Como él era correcto, le decía eso a Ward. Oh, hombres juiciosos. Dije con una sonrisa, pasión, embriaguez, demencia. Todo esto es letra muerta para ustedes, impasibles moralistas. Condenan al ebrio y detestan al demente con la frialdad del sacerdote que sacrifica y dan gracias. Ya por ahí me están dando la respuesta. Pero todo bueno, es importante leer. Gracias a Dios como el fariseo, porque son ni locos ni borrachos. Más de una vez me he embriagado. Más de una vez me han puesto mis pasiones al borde de la locura. Y no lo siento, porque he aprendido que siempre se ha dado el nombre del beodo o insensato a todos los hombres fuera de serie que han llegado a algo grande, algo que lucía imposible, que es el amor. Muy bien, respecto a este diálogo, la respuesta es la D. El carácter de Alberto frío y razonable, con el contraste pues de Alberto, ¿no? Que es un hombre enamoradizo. Muy bien, 7D. Y terminamos con la número 8. Ya, la número 8 te dice verdadero o falso. Con respecto a verdadero o falso de los siguientes enunciados sobre el fragmento de la pregunta anterior, o sea, la pregunta anterior que es la 7, de la novela Las cuidas. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta con respecto al fragmento anterior. Bien, vamos a ver la secuencia correcta, verdadero o falso. Werther informa apasionadamente su amor por Carlota a su amigo Alberto. Se me tengo que dar cuenta si es verdadero o falso, a ver qué dice. Alberto no quiere el divorcio, por lo que Werther se decide a suicidarse. Nadie se va a divorciar, ¿no? Alberto estaba casado con Carlota en la segunda parte, ¿no? Así que lo que quiere Werther es que ellos sean felices, pero primero necesitaba decirle su sentimiento, que es el sentimiento del amor. Quería decirle, por eso que le declara su amor a ella, y luego se va, y le dice, ya no vas a saber más de mí. Ella con mucho miedo llora, ¿no? Porque también está enamorada, pero no es capaz de decirlo, ¿no? En cambio, él sí lo dijo. Ella está callada, lo abraza, llora, pero ahí nomás, no dice más, es muda, porque ella respeta mucho su palabra, que es el matrimonio que tiene. O sea, no hay un divorcio ahí. Se expone la contraposición entre el pensamiento romántico y el burgués. Entonces, ¿qué podemos decir eso, no? Se expone la contraposición entre el pensamiento romántico y el burgués, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando, no? El pensamiento del hombre romántico con el pensamiento del hombre que está, pues, en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir cambiando? Esto tiene que ver mucho con la forma del personaje, del protagonista. Vamos a ver qué dice, verdadero o falso. Y la 4, la reflexión de Werther asocia la grandeza de ciertos personajes a la locura. Entonces, en la número 8, ¿cuál es la respuesta? La A, me dice.
¿no? Las dos primeras van a ser falsas porque ahí no hay divorcio y no hay cartas, el amigo es Guillermo, y las dos últimas son verdaderas, ¿no? Que vendría a ser, a ver, en la 8 la respuesta es la A, ¿ya? Y Werther asocia los hechos, listo. Bien, en la número 8 sí, la respuesta es la A, está bien. Ya, jóvenes, entonces hasta ahí estamos nosotros terminando. Bien, jóvenes, ahí están las claves para los que por ahí llegaron. Esta semana número 3. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que les quedó en duda? Todavía tenemos ahí 2 minutos. Miss, ¿puede repetir lo de la angustia metafísica, por favor? Ah, ya, la explicación de la angustia metafísica, ¿no? Ya, a ver, ¿qué sucede con la angustia metafísica? Bien, lo que pasa es que en el poeta romántico, ¿sí? El poeta romántico deja de lado la razón, o sea, cree en su pensamiento es el amor, y eso hace de que él fantasíe, ¿no? Que él fantasíe, que él se aleje de ese sentimiento. Entonces, cuando hablamos de la angustia en la metafísica, justamente está en ese lado. ¿Qué es la metafísica? Pues hay que también ver ese lado, ¿no? Entonces, la preocupación de ellos, de los poetas románticos, es dejar de lado la razón, la realidad, para buscar un mundo distinto, que es el amor, que es el sentimiento, que es expresar un mundo interno. Y ahí ellos están en constante cambio, ¿no? No están, dudan mucho, no solamente creen en lo que dudan de la realidad. Porque si tú estás enamorado y tú le cuentas algo, así como Werther le contaba a Guillermo, le decía, sí, no, primero, él decía al principio, no, no, es mi amiga, ahora la voy a conocer, ella está comprometida, así decía él. Y luego cuando Werther se enamora y le dice, no, ahora sí me he enamorado, creo en el sentimiento del amor, ¿qué le decía a Guillermo? Guillermo le decía, no, aléjate, porque ese sentimiento te va a llevar a ese cambio, a esa locura. Entonces, esa es la angustia que está viviendo en ese momento el protagonista, ¿no? Si creer en lo que le dice su amigo que le da la razón o en su propio sentimiento. Y como es el romanticismo, se va a quedar con el sentimiento del amor, ¿no? Algo así más o menos para que entiendas lo que es esa angustia que se dice, ¿no? Ese es alejarse, ¿no? ¿No? De una realidad, duda de las cosas. Solo cree en lo que él piensa, como está enamorado, está más allá de la realidad, entonces como que se aleja de todo, ¿no? Y eso es la incertidumbre que va a vivir el día a día, ¿no? Al temor de equivocarse, que es algo que le pasa a los seres humanos. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más que tenga que ver con esto? A ver, creo que ya está todo. Ahí están las diapositivas también. Ya no he leído este fragmentito que aquí había justamente acerca del amor. Creo que ya no hay más. No. Listo, porque no lo han puesto acá. Ya. Bien, jóvenes, entonces ya me estoy despidiendo. Ya está el profesor por ahí. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Bien, muy buenas tardes. Hasta luego, Miss. Gracias. Gracias, Miss. Hasta luego.